El virrey Abascal había gobernado de manera inteligente el virreinato desde 1806 hasta 1816. Justo en esa época la monarquía española había vivido una crisis. Como nosotros sabemos, en 1808 Napoleón invade la península y secuestra a la familia real. Entonces no hay rey, los Borbones están secuestrados y Napoleón pone en el trono español a su hermano José Bonaparte, más conocido como Pepe Botella. Entonces ahí surge el fidelismo. ¿Qué cosa quiere decir el fidelismo? Que el pueblo se mantiene fiel a los Borbones y en contra de los franceses. Entonces, como el rey es ilegítimo, el poder regresa al pueblo. ¿Ya? Entonces el pueblo tiene que autogobernarse hasta que se vayan los franceses. Pero en esa época los liberales aprovechan, ¿no? Y lo que quieren hacer es que cuando regrese el rey ya no haya un absolutismo en España, sino una monarquía constitucional. Entonces se convocan elecciones para convocar a cortes. En España cortes es congreso, o sea, una especie de congreso constituyente. Entonces los diputados vienen de todos los lugares de España y de todos los lugares de América y se reúnen en forma intermitente en la ciudad de Cádiz. Esas son las Cortes de Cádiz. Pero ¿qué ocurrió? Cuando se termina la invasión francesa y regresan al trono los Borbones bajo el mando de Fernando VII se niega a jurar la Constitución de Cádiz, regresa al absolutismo. Entonces para muchos eso ya es una decisión demasiado dramática y es una invitación a pensar en la independencia. En este contexto, los alzamientos se multiplicaron en las colonias. Así surgieron juntas de gobierno en La Paz, Quito, Caracas, Buenos Aires, Santiago, Tacna, Cusco, etc. Todas las juntas fueron combatidas y derrotadas, principalmente desde el Perú, por el virrey Abascal. La única junta que nunca fue derrotada fue la de Buenos Aires, y la gran ciudad donde nunca hubo junta fue Lima. Estas dos ciudades fueron los polos opuestos de la lucha por la emancipación. Buenos Aires como irradiadora del movimiento independiente y Lima como el bastión realista más poderoso. Los revolucionarios de Buenos Aires estaban convencidos de que su supervivencia estaba condicionada a la independencia de los otros territorios sudamericanos y, como vimos, el virreinato peruano era el centro del poderío español. Durante la primera etapa del proceso, los argentinos habían tratado de llegar a Lima cruzando el Alto Perú, es decir, Bolivia. Todas las expediciones fracasaron. Es aquí que aparece la figura de José de San Martín. Él había llegado a Buenos Aires luego de haber servido desde muy joven al ejército español. En Argentina se incorporó pronto al movimiento emancipador. De su cabeza nació la brillante estrategia de atacar Lima, pero no por el Alto Perú como lo habían estado haciendo durante 6 años. No, ese no era el camino. A Lima había que entrar por el sur, es decir, por Chile. En Chile logra 2 importantes victorias militares, Chacabuco y Maipú. Con esta última logra la independencia chilena al lado de Bernardo O'Higgins. O'Higgins fue quien dotó de apoyo político y económico para la expedición libertadora de San Martín. San Martín desembarcó aquí en Paracas en septiembre de 1820, con un ejército compuesto por más de 4.000 hombres. El jefe de su escuadra era un experimentado marino inglés que se llamaba Lord Thomas Cochrane. El ejército de San Martín estaba compuesto básicamente por criollos chilenos y mulatos argentinos. Cuando llega a San Martín, el virrey era Joaquín de la Pezuela. Pezuela tenía poca confianza entre la gente del común. Los indios y mestizos no eran favorables a la causa realista. Tampoco los esclavos, cuya actitud era abiertamente decidida por los rebeldes, de cuya mano esperaban la libertad, como decía el mismo virrey en una carta a España. Dentro del ejército las deserciones eran escandalosas, continuas e inacabables, y tan numerosas que en pocos días se perdieron batallones enteros. En general, Lima era todavía leal al rey, pero las conspiraciones se estaban generalizando.
Esta debe ser una de las últimas playas que quedan en el Perú, así rodeada de palmeras y con vegetación casi llegando hasta el mar. Aquí en Paracas fue donde supuestamente San Martín tuvo este sueño con estas aves y en base a ese sueño ideó la primera bandera del Perú. Pero eso es lo que dice la tradición o la leyenda. En realidad no fue tanto así. Lo que pasó fue que casi un siglo después, en 1917, Abraham Valdelomar, el gran escritor, el mismo del Caballero Carmelo, fue el que creó toda esta leyenda en uno de sus cuentos. Así que siento desilusionar a los niños, esa es la verdad.